vidrio, basura por todas partes, su hijo pasea por aquí, juega aquí, TGK son putos, Vika es una zorra, Aliona también. Sí, cavaron fosos en cada patio y la gente debe tirar los residuos ahí. La guardería tiene 2 perímetros de seguridad. Aquí no se practica mucho la recogida selectiva de basuras. Como si fuera el siglo XIX. ¿Cómo se vive así? Apesta tanto. ¿No abrirás la ventana? Pues vivimos. ¿Recibe 7.000 al mes? Sí, mi amiguito rizado. Cuando lo publiquemos, empezarán a decir todos los guardias de mierda: ¿por qué estás filmando esto? ¿Por qué muestras esto? No lo muestres, no lo filmes. Nada cambia porque nadie lo filma y no le muestra a la sociedad toda esta basura. Hola a todos. Esta vez viajé a Chitá. Es una ciudad con un verdadero desastre medioambiental. En Chitá, la gente vive literalmente en vertederos. Cubos de las aguas residuales se vierten por la ventana. Todo es tan malo en la ciudad que se puede coger libros sobre la Edad Media. Sobre todo los horrores de las ciudades de la Europa medieval enterrada en la basura. Y todo esto puede describir ahora Chitá. Y no es que sea ciudad de provincias, es la capital del territorio Transbaikal. Voy a responder de una vez a los que inmediatamente comienzan a escribirme: sí que viniste aquí, pero en cualquier ciudad de Rusia sucede esto. ¿Tan mal está Chitá? ¿Es realmente tan asquerosa? Amigos, viajé por toda Rusia, estuve prácticamente en todas las regiones y ciudades. Mis suscriptores rusos saben los agujeros y fondos del mundo que he visitado. Pero en ninguna otra ciudad de Rusia, honestamente, he visto tanto horror. Makhachkala solía figurar en mi clasificación de las ciudades más sucias de Rusia. Cuando llegué a Makhachkala, me sorprendió el tratamiento irresponsable de los residuos domésticos, vertederos locales, etc. Hay bolsas de plástico a lo largo de las carreteras y calles. Pero incluso Makhachkala, en comparación con Chitá, está relativamente limpia. Y a ver, en Makhachkala la gente tira la basura más lejos de sus vallas. La basura no está tirada en las calles bajo las ventanas de las casas. Segundo, en Makhachkala hay un gran número de ganado, sobre todo vacas, que pasean y devoran estos residuos domésticos, y allí al menos no apesta. Amigos, en Chitá no hay vacas que coman la basura doméstica, por eso hay un terrible hedor alrededor de los vertederos en Chitá. Aquí quiero decir que la situación me impactó mucho. La gente en Rusia no debería vivir en estas condiciones. Esto no es normal. Y uno de los problemas de la gente de Chitá es que no les importa. Si les hablas de la basura, te dirán: sí, basura. ¿Y qué? ¿Por qué lo muestras todo por internet? Creen que al mostrarlo me burlo de ellos, se indignan y me dejan sus comentarios. Defienden, protegen este mundo para que nadie les moleste. Y en muchos sentidos ocurre porque la gente se resignó a este destino. Les parece que es normal que ocurra en todas partes, pero no. Nosotros lo sabemos mejor que nadie. Es la respuesta más común cuando le dices que es un infierno, que es una pesadilla. Dicen: lo sabemos, no nos toques, lo sabemos todo. Es una porquería, pero es nuestra. Les advierto que este video es bastante largo. No lo recortamos para que pudieran ver realmente lo mal que está todo. No es un vertedero local. Esta es la situación en toda la ciudad. Por la misma razón no quitamos las palabrotas. Pido disculpas por adelantado, habrá muchas. Pero esto les ayudará a descubrir plenamente la atmósfera de lo que está sucediendo en Chitá. Les pido que vean este video hasta el final. Por favor, denle un like, dejen sus comentarios para que el video llegue a más gente. Porque, ¿qué puedo hacer si no esto? Si no llamo la atención a la situación, seguirá siendo ignorada. No puedo creer que una situación así sea posible en una Rusia moderna. Y me da mucha rabia porque es toda una pesadilla. Disfrútenlo.
El autobús se fue y nosotros nos quedamos. Hasta ahora, Chitá parece desierta, no hay gente. Por alguna razón desconocida, no entiendo dónde está toda la gente. Hoy es domingo, ya es mediodía. Las calles son completamente vacías. Ni siquiera en el mercado había gente. Y pues da un poco de miedo. Estos perros caminan como pequeños osos. Lo peligroso que son. Mírenlos. Y este chico parece un osito. Ya está claro dónde estamos. Boba y Max son de... madre, AOE. AOE es una abreviación utilizada por los presos. Ahora sabemos que si tenemos algún problema por ahí, diremos que conocemos a Boba y a Max. Me gusta que está justo al frente de la iglesia. Aquí está la iglesia. Y por aquí Boba y Max son de... madre. Y hay un gimnasio. Todo en su lugar. Casas de madera de 2 plantas. Todas habitadas. Y por alguna razón tienen una especie de vertedero en el centro. Espera, ¿eso es un baño? ¿Lo es? Sí, lo es, y por aquí está el vertedero. Estos cobertizos tienen cerradura. ¿Qué se puede almacenar aquí? Bueno, para que no roben nada. Quizás algunas herramientas o algo más. Me confunde un montón de anuncios sobre la compra de electrodomésticos. Y está escrito que los documentos para el equipamiento no son necesarios. Llevo mi portátil, mi cámara y todo lo demás en la mochila. Me preocupo. Ojalá mis cosas no aparezcan en esos anuncios. Vamos a acordar una cosa. Si me quitan el portátil o la cámara, no importa la cámara, pero el portátil lucharemos hasta la muerte. ¡Filma el vertedero por allí! ¿El vertedero? ¡Sí! ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? ¿Por qué no? ¿Cómo? Son solo unas fotos. Ajá. Sí, ahora son unas fotos y luego los pones en internet. Jamás. Fuera, no los necesitamos. Pues la gente de aquí no es muy sociable. Creo que si viviera aquí me pasaría lo mismo. El perro se comió 100 rublos. Come dinero. Así es la entrada a la casa, hay que ir por la basura, como en África. Pasé lo mismo allí, con basura por todas partes. Aquí viven 2 familias, 2 casas. 2 casas y debajo de ellas todo está lleno de basura. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Hasta ahora, todo está interesante. Bastante interesante porque aún no han intentado atacarnos. Aunque dicen que la posibilidad es muy alta aquí. Me azora un poco que la ciudad está sucia relativamente y toda la suciedad está justo en las casas. Aunque es una cosa cuando la gente no limpia los parques porque no son propiedad suya, no lo creen así. Pero cuando tienes un lío justo fuera de tu valla, ¿por qué no limpiarlo? Aquí la gente lo limpió todo, todo está limpio relativamente, por supuesto. Algunas casas están sumergidas en la basura. Estamos entrando en el sector privado. Creo que no se comerán los perros en esta zona. Ya nos han notado. Por cierto, los perros son muy amables, parecen unos grandes ositos. Y miren, por aquí también hay un montón de anuncios, siempre ayudan a entender fácilmente lo que está sucediendo. Venta de pollos, patitos, codornices. Realizaré trabajos de soldadura, venta de loza, ayuda a indigentes, alcohólicos y drogadictos. Lo que me gusta de Chitá es que aquí todo está claro. Por ejemplo, no tirar basura a la valla. Y efectivamente nadie tira basura a la valla. Lo hacen un poco más lejos, por lo que el vertedero no está cerca de la valla.
Sí, un vertedero, ¿qué más da? A juzgar por el olor, son todo tipo de residuos. Y no parece que el vertedero moleste a alguien. Al parecer, a veces lo cubren con tierra para que no apeste tanto. Hay unas cabañas. Son casas comunales de una planta. La vida se paró hace tiempo aquí. Ni asfalto ni nada. Menos mal que llegamos cuando hay tiempo normal. Si no, sería un completo desastre. Mira una alfombra. Mira, un BMW. Se ve que vive gente seria aquí. No cada persona tiene coches así. Algo se quemó aquí. Mira cuántas cerraduras hay en las puertas. ¿Son blogueros o qué? ¿Están filmando? ¿Eres un bloguero? Creo que te conozco. Puede ser. ¿Cómo te metiste en este agujero? ¿Por qué un agujero? Andamos observando. Y veo una cara familiar. ¿Cómo se llama el canal? Varlamov. Lo tengo. ¿Son todas casas habitadas? Sí, son barracas japonesas. ¿Por qué japonesas? Bueno, los japoneses la construían. ¿Conoce a alguien que vive allí? Algunas personas. Sí, podríamos entrar para ver qué hay adentro. Creo que nadie les dejará entrar. La gente se sentirá muy avergonzada. Entiendo. ¿Por qué hay tanta basura? Vertederos por todas partes. A todo el mundo le importa una... Nadie limpia nada, a lo mejor vienen y lo limpian una vez al año, eso es todo. Entiendo. Es un pueblo abandonado. Vale, gracias. Creo que se quemó todo y de inmediato apareció el vertedero. Barracas japonesas. Bueno. Y seguimos explorando los suburbios de Chitá. Y les diré que parece San Francisco. Hay colinas, vistas... Es impresionante. No lo entiendo en absoluto. Creo que Chitá es una ciudad muy infravalorada. Las vistas que hay, las casas están justo en las colinas. Tiene algo mágico, ¿no? No son unos suburbios simples, sino unos bonitos. Me gusta qué hacen con los contenedores de carga. Los convierten en unas perreras. Algunos vagones de mercancías. La gente de aquí es tan ingeniosa. Perro bravo. Mira, hacen unos mini contenedores. Nunca los había visto. Dime en busca de una foto buena. Dime, ¿hay algo bello? Me gusta cómo los locales nos siguen mirando. Es difícil entender qué hemos olvidado en este lugar, parece. Por cierto, detrás de la valla verde hay una guardería. Aquí hay una guardería con 2 perímetros de seguridad para que los niños se acostumbren de antemano. Para que el futuro no les parezca terrible. Lo único que falta son torres de vigilancia. Necesitan poner estas torres con focos a lo largo del perímetro. Así que nadie se escape de la guardería. En los suburbios de Chitá, los niños no juegan a médicos ni a pilotos, sino a la fuga de la cárcel. Vertederos bajo las ventanas de las casas. Aquí más o menos está limpio porque este es un edificio residencial. Pero este apartamento, por ejemplo, está desahuciado. Y allí la gente seca su ropa. Inscripciones de amor. Perdóname, conejito mío, perdóname, te quiero. Eres la mejor. Es ilegible. Eres todo para mí, corazón. Alguien hizo algo malo. Te amo sin fin. Las paredes son hermosas. ¿Y esas confesiones de amor? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tipo de drama? ¿Quién lo escribió? Un vecino. Todo un arte contemporáneo. Sí. ¿Vives aquí? Sí. Me pregunto, ¿por qué es todo tan sucio? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Por allá?
Bueno, nadie limpia. ¿Por qué? No lo sé, la casa fue demolida hace mucho tiempo. ¿Pero vive gente aquí? ¡Qué horror! ¿Vive usted aquí? ¿A qué se dedica? Trabajo. ¿En dónde trabaja? En Chita. ¿Y hay trabajo? ¿Hay trabajo? ¿Y cuánto gana al mes? ¿Cuánto necesita ganar al mes para sentirse cómodo? 20.000 rublos. 20.000 está bien. Espera, no te muevas. Espera, será una buena foto. Una foto de recuerdo. Perfecto. Gracias, hasta luego. Baccarat Lampas cobra millones para pintar alguna sala de exposiciones o un coche, o para presentar sus obras en la exposición. Pero el arte moderno está aquí, con la gente, en Chita. Por supuesto, esta barraca de 2 plantas es terrible. Hay habitantes, el tejado se quemó, algunos pisos son desahuciados, otros se quemaron, pero la gente sigue viviendo en ella. Alrededor de los vertederos, una pesadilla. ¿Qué haces aquí? Caminamos, observamos. Un cigarrillo. ¿Quieres uno? Sí. ¿Qué? Un cigarrillo. Dale uno. Haz una foto. Mira qué horror. Mira qué horror. ¿Por qué hay eso? Es que la gente son unos cerdos. No limpian nada, no les importa, les da igual a todos. Haz al menos algo, ponlo en internet. ¿No sacan la basura? No lo hacen. Míralo por ti mismo. ¿Por qué se tira la basura aquí? Dicen que no pasa nada. Son unos cerdos, te lo juro. Lo cagaron todo. Lo traen de otras partes de la zona. Apesta. Sí, bajo las ventanas. ¿Vives aquí? Sí, claro. Haz una foto. Así que dime qué coño es eso. Vale. Escucha, pero vienen camiones de basura. No limpian nada. Mírenlo todo. Miren. Haz más fotos. Mi chiquito está aquí viéndolo todo. ¿Es tu hijo? Sí. Fírmalo todo. Haz unas fotos. ¿Y no intentaste escribir solicitudes, cartas? Son todos cerdos. Es todo una porquería. ¿Y no intentaste quejarte? Lo intentamos. Fue inútil. Tal vez tú mismo saques la basura, ya que hablas tanto de eso. Escribimos quejas. No funcionó. Hagan algo. Son mi esperanza. De acuerdo. Vamos, hermano. ¿Y de dónde eres? ¿De Moscú? ¿Moscú? No espero nada de ustedes, en absoluto. Nada. En teoría, ¿tengo razón? ¿Sí? Ajá. Eres moscovita. ¿Qué interés tienes en nosotros? Vienes de esta Moscú tuya y nosotros aquí. Andas por todas partes. Tienes 100 rublos, por favor. Al menos 50, ¿eh? Ah, no. Espérame, no tienes. Ni siquiera 50 rublos. Mi amiguito rizado, ¿eh? Vale, saludos. A nuestro nuevo conocido le llegaron sus amigos y decidimos no tentar a la suerte. Por supuesto, un personaje increíble. Es increíble porque el 70% de sus discursos son palabrotas que ni siquiera se entienden. Y un niño está con él. Dice que es su hijo. Muy extraño. Como en cualquier zona peligrosa, aquí hay un montón de alambre de espino porque la gente protege su propiedad. ¿Por qué necesitan alambre de espino? ¿Qué intentan proteger, esconder o vigilar? Creo que tienen una reunión allí. Vamos a dar de hostias a estos dos de Moscú. Por cierto, no entendí lo que dijo al final cuando se enteró de que yo era de Moscú. Ni siquiera entendí todo lo que me estaba diciendo.
Bueno, parece que habla algún dialecto local de Baikal que tampoco entendí. Pero me pareció que se puso confuso. A mí también me confunde que hay un vertedero en todas partes. Por todas partes. Miren qué paisajes hay por aquí. La civilización aún no ha llegado a este lugar. Ni asfalto ni nada. TGK son putos. ¿Quiénes son los TGK? Vika también es una zorra. Maldita sea, ¿qué está pasando aquí? Creo que deberíamos investigar este caso. ¿Qué está escrito? Aliona es una zorra. Aliona es una zorra. Aliona es una zorra. TGK son putos. Vika también es una zorra. Y Polina no está claro, no tuvieron tiempo de terminarlo. Me parece que le dispararon al autor cuando escribió la última inscripción para no insultar a Polina. Tania, Dacha, Kirill son ladrones. Creo que estamos al tanto de todo aquí. Con solo leer las inscripciones en la valla. Es una red social. Sí, son como unos grupos locales de Facebook. No está muy claro por qué no limpian la basura. A ver, es obvio que estamos en un pueblo con casas privadas. Cada uno tiene su propio territorio, vallas. ¿Por qué no ponen orden en su patio? Ni siquiera es una cuestión de servicios públicos sacar la basura. Pero la gente vive en su mierda. Por ejemplo, sal a limpiar la basura de tu jardín. El alcalde es un gilipollas, pero tú también puedes limpiar tu propia basura, ¿no? Latas de cerveza, bolsas de plástico. Aquí no se practica mucho la recogida selectiva de basuras. Es muy colorido, pero triste. Es triste porque no dormimos lo suficiente. Si hubiéramos dormido lo suficiente, mi lengua no se habría desviado y sería más divertido. Lo que se agradece especialmente es que son buena gente. Nadie nos ataca, todo bien. Mira, este coche tiene tuning. Toda esta afinación. En todos estos ámbitos olvidados por Dios, la gente se dedica a la creatividad. Escriben en las vallas y paredes. Pero lo único que no entiendo es ¿por qué hay tantos vertederos aquí? ¿Por qué hay tanta basura? Apesta como si fuera el vertedero. Residuos pudriéndose. Hola. Dígame, por favor, ¿por qué hay tanta basura? ¿Quién sabe? No somos locales, no piense que estamos haciendo preguntas estúpidas. Vamos. No hay mucha basura, pero hay un lugar con montañas de ella. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Nadie limpia la basura. ¿Y quién no limpia? ¿Paga usted la limpieza? Simplemente nos sacan. ¡Qué horror! ¡Apesta! ¿Cómo vive la gente aquí? Es una casa en estado de emergencia. Aquí vive mucha gente. ¡Qué pesadilla! Sí, muchas gracias. En Molodesnaya hay montañas de basura. ¿En serio? Vamos. Llevan 15 años sin sacarla. Hay ratas en ella. ¿Sí? ¿Dónde está? Dígamelo otra vez. Lo vamos a filmar todo. Los muebles están tirados por ahí. Colchones, los niños les prenden fuego. Hay basura por todas partes, todo apesta. Por todas partes hay residuos pudriéndose. ¡Qué horror! Los niños juegan entre esta basura. ¿Qué estás filmando? Cuéntame. ¿La basura? ¿Por qué está tan contaminado? Yo no vivo en este patio. Mi patio está menos contaminado. Bueno, usted tiene un hijo y andan ambos en todo este lío. A ver, ¿qué más da? ¿Hay trabajo aquí? Pues... ¿Tiene trabajo? Sí, tengo trabajo. ¿Dónde? Soy constructor. ¿Cuál es el salario aquí? Depende, normalmente depende del pedido. El medio al mes. 30.000, 40.000 rublos. ¿Está bien? Sí, por supuesto. ¿Y qué opciones hay para estudiar aquí? Aquí no hay nada. Esto es parte de la ciudad de Chitá, ¿verdad? Solo hay un colegio y una guardería.
Aquí no hay muchas instituciones educativas. ¿Por qué se llama Zenitka esta zona? Porque en tiempos de guerra las instalaciones antiaéreas estaban estacionadas aquí. El tío dice que está bien y su hijo está creciendo aquí. Esta es su casa y le importa un carajo todo. Su hijo, que vive entre la basura y vidrios. Tu hijo pasea y juega aquí, justo aquí. Y este dice, sí, no me importa, en general todo está bien. No es su basura, es la de los demás. Vamos a preguntar qué es AUE. Tienen que explicarlo. Alguno de los padres empezará a resentirse por estas preguntas. Nos van a regañar por lo de AUE. Hay un hombre con gafas oscuras con niños y detrás de él una manada de perros callejeros. Increíble. La basura está por todas partes. ¡Apesta! ¿Por qué hay tanta basura? ¡Ah! ¿Por qué hay tanta basura? Estos depósitos se llevan al vertedero, pero simplemente se almacenan. Y hay un basurero detrás de esta casa. Sí, lo vimos. Y detrás de este edificio hace años que lo limpian. Incluso ha crecido la hierba. ¿Por qué? Ni idea. Es necesario reclamar a la empresa. La gente dice que lo paga, pero a la empresa le importa un carajo. Algunas se llevan a vertederos, y eso es todo. Y el resto se queda aquí. Trabajo aquí como barrendero. En este edificio. ¿Mantiene limpio el jardín? Más o menos. ¿Y allí? Hubo un incendio en uno de los apartamentos, y los bomberos tiraron el sofá. La semana pasada. Simplemente está en la calle. Los bomberos lo tiraron todo. Sí. ¿Qué más podrían hacer? ¿Trabaja de barrendero? Sí, aquí mismo. ¿Cuál es su salario? 7. ¿7.000? ¿Al mes? Sí. ¿7.000 rublos al mes? Sí. ¿Y cómo vive? ¿No es suficiente? Con la pensión. Ah. Me encargo de la limpieza del edificio y de los cubos de basura. Se llenan gradualmente los tanques con basura. Luego los quemo cuando no hay nadie alrededor. Entiendo. Mi pensión es de 9.000 rublos. Este montón debe ser retirado. Se encuentra en el lugar del antiguo aseo. El edificio fue derrocado, es decir, la gente desmontó ladrillos. Solo quedan placas de cemento, aquí está la colina. La gente tira basura allí. Si quitaran todo esto, sería mucho más bonito. Haría una fosa normal y tiraría la basura allí. Pero no se hace así. Dicen... Es muy extraño. Todos los residentes viven alrededor de vertederos, tales vertederos locales alrededor de los edificios. Y cuando te acercas y dices, ¿qué pasa bajo sus ventanas? Dicen, esto no es mío, es la casa vecina. Tenemos un edificio limpio y nos importa un bledo los demás. Y esta actitud ante las montañas de basura apestosa de 10 metros de la casa, a la gente no le importa en absoluto y no se preocupan por ello. Sobre todo porque creo que creen que sinceramente esto no les concierne. Ellos están bien y sus vecinos son otra cosa. Realmente hay que señalar que aquí las personas que encontramos nos dicen lo contrario. Fílmenlo todo, muéstrenlo, llamen la atención al problema. Cuando lo publiquemos, empezarán a decir todos los guardias de mierda. ¿Por qué estás filmando esto? ¿Por qué muestras esto? No lo muestres, no lo filmes. Nada cambia porque nadie lo filma y no le muestra a la sociedad toda esta basura. Es un lío total. Tenemos que hacer algo al respecto y llamar la atención. Porque la gente no tiene por qué vivir justo en el vertedero. Es que todo está lleno de residuos podridos. No entiendo cómo se puede vivir así. El olor es horrible. Escribimos a la fiscalía y en otros lugares. Mira qué grieta en el edificio. Sí. Y miren qué hicieron. ¿De dónde son? Somos de Moscú. ¿De Moscú? Ven, les mostraré nuestra casa. Hemos escrito quejas y los servicios siguen sin hacer nada. Miren cómo han pintado la grieta. Así lo reparan todo. Parece que también está roto. Voy a mostrar lo que hicieron allí. Arriba, miren lo que hicieron. Y suban las escaleras. Ya veo, pusieron... Llevan desde el 2013 sin hacer nada. Dios mío. Es para no dejar caer el techo. Sí. ¿Qué está pasando con la basura en la ciudad? ¿Por qué hay tanta basura? ¡Basura! Pagamos el dinero y cavamos una fosa. Nuestros vecinos no lo limpian.
Pagamos al tractorista y cavó una fosa. ¿Le pagó al tractorista para que cavara una fosa? Sí, porque la región no limpia la basura. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Pagamos dinero, pero no quieren. Es decir, pagan por la recogida de basura si no hacen nada. Sí. Ya veo. Es terrible. Tenemos un tractorista, así que cavó 2 fosas. Una ya está llena. Cavó otra, ¿ves? Está por allí. Ahora lo tiramos todo en esa fosa. Sigue siendo incómodo vivir en medio de la basura, ¿verdad? Claro, vivimos con montones de basura. Llamas a un taxi y te dicen, no iremos por el basurero. Porque perforamos las ruedas. Antes los taxistas no iban a zonas peligrosas. Ahora no pasan por vertederos. Entiendo que esta es la fosa que cavaron y que están orgullosos de ella, que es buena. ¿Lo ves? Esto no es como en otras casas. Tenemos una fosa de basura. No lo entiendo en absoluto. Parece que no hay mucha gente aquí. ¿Cómo producen tanta basura? Aquí está de nuevo. La estación y el vertedero. Simplemente está aquí. Es un parque o algún tipo de zona verde. Todo está lleno de basura. Pues bien, aquí estamos de nuevo en una zona residencial y hay vertederos espontáneos por todas partes. ¡Joder! ¡Es un gato muerto! Está entre pan mohoso. La gente te va a regañar. ¿Quién me va a regañar? Creo que si buscamos más podremos encontrar unos cadáveres reales. Me parece que debe haber un cadáver en el retrete. Sí, los vertederos están por todas partes, literalmente. Vas a pocos metros más allá de la casa y todo está cubierto de basura. Los pájaros vuelan. Toda la carretera está llena de basura. Para que entiendan, esta basura podrida apesta tanto que es imposible. Hay un lago en el centro del vertedero. No, es una fosa, mira, tienen unos puentes. Y caminas por estos puentes y tiras los residuos en la fosa, o sea, en el charco. Pero como todo está inundado y abarrotado, la gente está tranquila y no se preocupa. Nos estamos ahogando en basura. Parece que somos los únicos que viven así. Si siguen cobrándonos 250 rublos cada vez, siguen recaudando dinero para ello. Todavía no, pero se habla de que se construirá un complejo de tratamiento de residuos. Pero llevan décadas diciéndolo. ¿No se podría haber hecho ya? Apesta, ¿cómo se vive aquí? Huele mal, sí. En verano es imposible pasar. Esta situación se da durante todo el año. Sí, vayas a donde vayas en esta zona, encontrarás montones de basura por todas partes. Dios mío. Y en verano aquí en general no pasa nadie, caminamos dando vueltas. Porque apesta, ¿verdad? Sí, claro. Y es peligroso abrir las ventanas, ¿cierto? Ojalá ustedes hagan algo y lo publiquen. Lo intentaremos. No hay asfalto, es decir, solo hay algunos hoyos y alcantarillas abiertas. Todo está cerrado con troncos. Aquí están los restos de algunos troncos de árboles. No hay césped, nada. Solo este polvo terrible y residuos. Aquí hay una bomba de agua frente a otra fosa de basura. Allá en los edificios, vertederos. Siempre me ha sorprendido que en estas zonas viva gente que conduce coches bastante buenos. Tiene su Land Cruiser limpio aparcado en el barro cerca de este edificio. Está claro que vive aquí. Sí, acaban de cavar fosas en el patio. Se supone que la gente tire los residuos ahí. Dios mío. ¿Cómo describirías este olor? Quiero vomitar. Terribles condiciones insalubres. Mira cuántas ratas hay. Y todo tipo de infecciones. Justo debajo de las ventanas de las casas residenciales, con ventanas de moda, con doble acristalamiento, televisores, antenas, y en el patio, un maldito vertedero que huele sin fin. ¿Entiendes que las aguas residuales van aquí? Eso es excremento. Parece que en estas casas no hay alcantarillado, y se limitan a arrojar cubos de excrementos a esta fosa. No he visto esto desde hace mucho tiempo. Esto es directamente similar a los países africanos más pobres. Mensaje importante. Los medios mienten.
Y de nuevo este AUE. Tima no quiere decirme de qué se trata, aunque en un tiempo estuvo profundamente inmerso en este tema. Es que... Espera, mensaje importante. Cristina, del grado 4A, es tonta. Continúa. A su debido tiempo, para una publicación, tomamos el comentario de uno de los funcionarios de Chita sobre AUE y toda esta cultura juvenil criminal, a lo que recibimos la respuesta original. ¿Qué quieres? Aquí en la zona de la ciudad hay 7 prisiones. Por supuesto que lo llevamos dentro. Ajá, AUE en la sangre. Es un momento interesante justo para los jóvenes, especialmente para los más marginales. Este es uno de los hitos claros, es decir, tú ayudas, luego te ayudan si pasa algo, y en ausencia de algún sistema lógico en la sociedad, esta cultura se convierte en una guía que atrae a muchos jóvenes, etc. El hedor se siente a 50 o 100 metros. Buenos días, Lisa, te quiero. Siempre hay lugar para la ternura. No viertan la esquina. Me gusta esto, mira, no viertan la esquina. Aquí está la comunicación local, verter en el búnker. Y lo mismo. Y no vamos específicamente entre vertederos. El último lugar está literalmente a 50 metros de aquí, y aquí entramos en otro patio y todo sigue igual. La gente escribe en los comentarios que los habitantes son unos cerdos. ¿Qué debe hacer una persona si no hay infraestructura? No hay contenedores ni nada. Pusieron el contenedor, ¿ves? Aquí intenta acercarte. Sacan la basura. No, lo pagan, ¿verdad? Claro, por el piso y por todo esto. Hubo una inundación hasta este nivel. El tejado fue destruido y nos quejamos, pero nadie va a hacer nada. Entiendo. ¿Cómo se vive así? Apesta tanto, no abrirás la ventana. Pues vivimos. Técnicamente no vivo aquí, vive mi madre. ¡Qué pesadilla! ¿Pesadilla? ¿Y los mítines? ¿Qué mítines en nuestro país? Mijael gritaba que todo se estaba limpiando. Y Raznikov también lo prometía. En general, estos patios son los más friendly para los blogueros, porque la gente se alegra de vernos, nos piden que filmemos, que contemos lo que pensamos de todo. Muy amable. Realmente se siente como si estuvieras en la Edad Media, ¿sabes? Estos cuentos sobre las ciudades donde la gente echaba barro por las ventanas de las casas. Aquí está la misma sensación de que algo te va a caer por encima. Sí, este AUE está realmente en todas partes. Barracas de madera. Y en el horizonte se ve una chimenea con un humo amarillo grisáceo del color del pus. Ya saboreas bastante. ¿Por qué? Bueno, ¿de qué color es? ¿Es el color del pus? Por cierto, la entrada con puerta transparente, la entrada a ras del suelo, acceso a 2 lados, todo como debe ser. En la mejor tradición urbana. Me gusta que en el tejado de la casa crezca césped, como en Escandinavia. Pero aquí acaban todas las comparaciones con Escandinavia. Comprendí su táctica. Cavan un agujero enorme en cada patio y lo convierten en un vertedero. Luego lo entierran. Es cómodo, no hay que hacer un polígono de vertedero, sino un bebé vertedero en cada patio. Cada patio es igual, de verdad, parece algo del siglo XIX. Aunque probablemente en el siglo XIX era más limpio, no había plástico. Por Dios, otra vez. No puedo más. Gracias por mirar. Espero que no pases de largo, que no te quedes indiferente y que ayudes a llamar la atención a este video. Compártelo en tus redes sociales, pon un like para que más gente lo vea, para que se enteren de lo que está ocurriendo en Chita. No olvides compartirlo en Reddit y enviarlo a tus amigos en WhatsApp.